Hola amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invitamos a los profesores investigadores de nuestra casa de estudios para que se acerquen con nosotros y compartan sus inquietudes académicas, los puntos de interés en sus líneas de investigación y algo muy interesante, cómo han enriquecido el fondo editorial de esta universidad a través de sus publicaciones. El día de hoy me da mucho gusto recibir al doctor Emanuel Galindo Escamilla. El doctor es licenciado en Economía por nuestra universidad. Y ahorita nos dirá él, maestro y doctor, por qué institución. Ahí tengo ese dato ausente, pero ahorita él nos lo completará. Doctor, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros para platicar sobre este interesante libro, Burocracia o Autogestión, manejo de pequeños sistemas de agua potable en 5 municipios hidalguenses. Aquí lo pueden ustedes ver. Es un libro, doctor, pues yo creo que terriblemente interesante, dramáticamente importante, porque pone el dedo en un asunto que, como dijera Augusto Monterroso, cuando despertamos, el problema todavía seguía allí. El problema del agua es universal, en el tiempo y en el espacio. Y en estas comunidades del Valle del Mezquital que usted elige para hacer un estudio comparativo, contrastante, pues nos propone, por una parte, conocer el fenómeno del agua en el Valle del Mezquital a partir de 5 comunidades que ejemplifican, pero también nos ofrece un modelo de investigación que, si uno abstrae, puede uno aplicarlo en muchos otros lados. Desde luego, como lectores, nos mueve a la reflexión. Así que le damos la bienvenida, doctor, y antes que nada, le quiero preguntar, su maestría y su doctorado, ¿en qué disciplinas y en qué instituciones los realizó usted? Gracias, maestro Guerrero. Como siempre, es un placer estar con usted y atestiguando otra vez su preocupación por la labor editorial de esta universidad. Desde que yo era alumno, de manera indirecta, he conocido su labor editorial y ahora en esta faceta pues me complace que me haga esta invitación y, como Gracias. Siempre le digo, agradecido por este compromiso siempre presente de su parte por el quehacer editorial de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, bueno, maestro. Sobre las preguntas, yo soy licenciado en Economía. Desde un principio me interesó el desarrollo rural, la situación del campo en este país, del estado en particular y de mi zona, ¿no? Donde soy originario, que es el municipio de San Salvador, en el famoso Valle del Mezquital, ¿no? Al egresar, al concluir la licenciatura en Economía, me intereso más por estos temas. Tuve muy buenos maestros en la universidad. Alguno de ellos me habló alguna vez del Colegio de Posgraduados, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Decido entrar a su programa de desarrollo rural. Ahí es donde entro en el primer contacto con el quehacer de los antropólogos en la maestría en estudios del desarrollo rural. Y básicamente en esta línea de la divulgación agrícola y el estudio de las organizaciones autogestivas para el manejo de los recursos naturales. Ahí estuve en la maestría, conocí a los antropólogos. Ahí me surgió el interés por la antropología y es por eso que me decanté por la antropología en vez de seguir con la economía. Y esos mismos motivos me llevaron al CIESAS, hoy CIESAS CDMX, antes CIESAS DF, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ahí es donde me especializo en un campo muy específico de la antropología. Y aprovecho el espacio para agradecer a mis docentes, porque fueron mujeres, a la doctora Jacinta Paler Riqueira, que me abrió sus puertas en el Colegio de Posgraduados. De gran prestigio académico, además, y el padre igualmente, sí. Sí,
admito aquí que totalmente desconocía yo esta parte de la disciplina antropológica. Ella fue mi asesora de tesis. Puedo presumir y me asumo como una heredera de su línea de investigación sobre el manejo del agua. Interrumpirlo, además, si ella fue su asesora de tesis, con absoluta seguridad aseguramos que la tesis fue excelente, porque es una mujer de un rigor científico reconocido. Así que qué excelente experiencia, lo felicitamos por eso. Gracias. Sí, en esa parte la tesis de maestría fue sobre una técnica que podemos decir como vernácula, sobre captación de agua de lluvia en los llanos de Apan, que son los jagüeyes. Entonces, es una técnica bastante conocida en esa parte de Hidalgo y en otras partes del mismo estado y del país. Y sí, mucho rigor en el trabajo de campo y mucho rigor científico. Ahora sigo visitando a la doctora Paler, muy gustosa, me sigue recibiendo en el colegio de posgraduados a 15 años de haberla conocido. Y la otra parte que fortalece la formación de antropología en el CIESAS, yo llego y pido trabajar y se me concede trabajar con la doctora Teresa Rojas Rabiela, estudiosa de la historia de la agricultura en este país. Y también de mucho rigor científico. También. Así que no descansó usted de ninguno de los dos estudios, cosa que es favorable. Muy bien. No. Y ella me insistió en una parte importante de la propia línea de investigación que en ese momento tomé, que fue el estudio de los pueblos indios. Entonces ahí hice una sinergia muy importante y también le agradezco a la doctora Teresa Rojas estos años que me dedicó. Básicamente el libro es un gran porcentaje producto de la tesis doctoral. La tesis doctoral, sí. Y donde resumo estas dos escuelas, que son una, ¿no?, de Ángel Paler y su línea de la ecología cultural y la relación hombre-naturaleza. Sí. Entonces, así resumo mis estudios posteriores a los de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Colegio de Posgraduados, con la guía de la doctora Jacinta Paler Viqueira y con un apoyo importante del doctor Tomás Martínez Aldaña, a quien aprecio mucho también, y en CIESAS de manera directa con la doctora Teresa Rojas Rabiela y sus colaboradores, entre ellos Antonio Escobar, a usted. Entonces, ahora mi agradecimiento patente, como siempre le he dicho, por esa formación y por todo el apoyo que me brindaron. Y este producto que estamos ahora presentando, que valga decir, es el primer libro que yo publico. Entonces, en gran sentido es de ellos y tiene mucho trabajo de ellos y agradecido con ellos. Muy bien, doctor. Y además, como bien dice usted, el primero, porque por ahí está otro cocinándose, del que pronto habremos de hacer una entrevista y platicar. Usted es profesor investigador en el área de Historia y Antropología, precisamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero bueno, vamos a hablar de este libro, Burocracia o Autogestión, Manejo de Pequeños Sistemas de Agua Potable en 5 municipios hidalguenses. 5 municipios hidalguenses, además, que pertenecen al Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital, para quienes no lo conocen, pareciera que designa a una zona geográfica homogénea y culturalmente también parecida, y no es cierto. El Valle del Mezquital es una región geocultural contrastante, tiene desde zonas de valle, tiene zonas semiáridas, zonas que son verdaderos vergeles, y que además con todos estos sistemas de aportación de aguas negras que vienen del centro de la Ciudad de México, básicamente de la zona urbana metropolitana, han transformado para bien y para mal una gran parte del Valle del Mezquital. Tenemos montañas, tenemos zonas frías, buena parte del año,
y zonas que son prácticamente algunas tropicales, como las cercanas a la zona de Tolantongo, por ejemplo. En fin, es una zona cultural y geográficamente contrastante. Usted recordará esas zonas cercanas al Cardonal, que es una de las zonas que usted estudia, blancas hasta lastimar la vista en tiempos de sol radiante. La cal es un elemento que abunda por estas regiones. Entonces elige usted 5 municipios para hacer este estudio y aplica una metodología interesante porque contrasta. Los municipios que usted elige son Cardonal, Santiago de Anaya, Ajacuba. ¿Cuáles son los otros dos? ¿San Salvador? San Salvador, y Santiago de Anaya. Sí, muy bien. ¿Qué hace usted? ¿Por qué elige estos 5 municipios que además tienen variaciones en el sistema de manejar el tema del agua, que es un tema profundamente importante en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas con combinación mestiza y en estas zonas rurales que conviven a escasos metros, ya no digamos kilómetros, a escasos metros, con espacios altamente urbanizados? Eso le da a su trabajo un matiz muy rico, muy interesante. ¿Qué lo lleva a elegir este tema y estos municipios, doctor? Primero, los estudios previos y el ahondar en los estudios de la Organización Social para el Manejo del Agua y de manera concreta sobre el regadío, y también en específico sobre la zona de estudio, sobre el Valle del Mezquital en general, abundan un tanto, ¿no? los estudios desde el punto de vista del impacto ambiental, de la disponibilidad de aguas negras, de la escasez también, porque ya desde aquel famoso libro de La nube estéril de el maestro Adame, donde nos dicen que es un gran problema de la región, ¿no? Bueno, entonces, en eso en general y en lo particular en la discusión teórica en torno al manejo del agua, y en específico en la pequeña escala, a nivel comunitario o multicomunitario, pero muy pequeños sistemas, lo que identifico en mi trayecto como estudiante es que hay un vacío en ese conocimiento y precisamente falta estudiar el abasto de agua doméstica, ¿no? Sí. Si desde la creación del patrimonio indígena del Valle del Mezquital hay una parte importante, ¿no? La promoción del regadío, también hay una parte importante del abasto de agua doméstica. Pareciera que esta estaba resuelta con las técnicas que se tenían, ¿no? Fuese pozos artesianos, jagüeyes o algunos manantiales, ¿no? Pero un departamento en específico del patrimonio se dedicó a la irrigación, ¿no? Y al fomento de la irrigación. Entonces era una parte importante. Entonces primero, en la gran discusión de la Organización Social para el Manejo del Agua, faltaba y sigue faltando mucho estudiar esa pequeña escala y el agua para uso doméstico. Por el otro lado, por la irrigación, pues desde Garby Fogel y su famoso libro del despotismo oriental, pues se ha dicho que o bien los usuarios se autoorganizan y son capaces de manejar sistemas de ciertos tamaños para irrigar algunas cantidades, algunas superficies de tierra por irrigar, o básicamente es un asunto de Estado. Y esto lo lleva a Bill Fogel básicamente a plantear la hipótesis hidráulica y el surgimiento de civilizaciones a la que él llamó asiáticas occidentales, ¿no? Con un control muy fuerte y centralizado, básicamente en las obras hidráulicas para la irrigación. Así es. Esto también hace lo que se ha dicho una falseación o una falsa propuesta de la hipótesis hidráulica, a decir que las pequeñas obras son, en términos generales y muy laxos, manejadas casi todas por los usuarios. Entonces, en esta discusión, terminando el siglo pasado, el siglo XX, entrando el siglo XXI, lo que nos lleva a nosotros
el grupo de investigación en el que estuve, y a mí en particular, es a revisar cuál es la postura del Estado mexicano, ¿no? Y ya entrando en el texto, en los primeros capítulos básicamente, se hace una revisión del estado de la cuestión en torno a la legislación y la obra pública y la política pública que hace el Estado mexicano. Y entonces encontramos que después del periodo revolucionario, terminada la revolución, pues casi todo se resuelve por el Estado, casi todo lo quiere resolver el Estado, y a través de secretarías, ¿no? Entonces el anterior inmediato es con Porfirio Díaz, con la Comisión Nacional de Irrigación, otra vez para la irrigación, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasa para los pequeños pueblos? ¿Qué se está pensando de manera central para estas pequeñas localidades? Que son muchas, son cientos, son miles en el país, ¿no? Claro. A finales del siglo XX, el Estado, desde la década de los 90 hacia acá, el Estado tiene un programa que en sus siglas se llama PROSAPIS, que es un programa para el abasto y mejoramiento de sistemas de agua potable en zonas rurales. Pero también producto del federalismo de los 80s, impulsado por Miguel de la Madrid, se le da esta tarea al municipio. Entonces, tenemos ahí un entramado de toma de decisiones a nivel central. Una es, a ver, si bien con la irrigación y con el abasto de agua a ciudades se dijo en algún momento, 60, 70, 80, vamos a formar organismos nacionales para que se encarguen de esto, con el proceso de federalización de 1980, se dice, bueno, a ver, no, otra vez al municipio le compete el manejo de cementerios, sembrado, ¿sí? Le corresponde el agua doméstica. Entonces, bueno, ¿y cuándo lo tuvo? Pues otra pregunta que nos lleva, y está en el texto, ¿no? Sí. Eso nos lleva a ver la época colonial, incluso más atrás, ¿no? Entonces hay una discusión muy importante que no está del todo en el texto, pero está en la tesis y que saldrá en publicaciones recientes, sobre las atribuciones de los pueblos que no fueron cabeceras municipales. Entonces, ¿y cuál era su jurisdicción y cuál era su atribución en el manejo de estos recursos? Algo que derivo, le interrumpo, algo que derivo solo de esto que usted nos acaba de decir, más todo lo que viene en el libro, es cómo el control del poder, el control de la fuerza, tiene muchos caminos, pero uno de los más fuertes, sobre todo, bueno, en todos los lugares, pero muy particularmente en las comunidades, es el control del agua, para riego, pero terriblemente también el control del agua para el consumo humano. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los puntos fundamentales que usted advierte y que llevan a la reflexión del lector. Por eso me parece interesante, insisto, en esta diferencia o en esta doble aportación. Por una parte, 5 municipios que sirven de ejemplo para trabajar estos puntos de contraste. Y en un caso que a los hidalguenses nos interesa y más a los que conocemos y apreciamos, porque es maravilloso el Valle del Mezquital, maravilloso y contrastante, pero también como metodología para estudios similares aplicables en las circunstancias y en el contexto de otras regiones geoculturales del país y aún de la América Latina. Adelante, doctor. Sí, entonces, ya para el siglo XX, y básicamente para las últimas 2 décadas, la propuesta oficial del Estado mexicano es que los municipios se hagan cargo. Entonces se crean direcciones municipales dentro de la estructura de los municipios. Y eso nos lleva a otra gran pregunta. Bueno, ¿en todos los municipios se cumplió esto? Pues vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Y para eso hay que elegir una zona. Se elige esta zona, que si bien más o menos son 24 o 25 municipios que conforman el Valle del Mezquital, escogimos algunos, ¿no? Y después
donde era posible, donde no era posible, todavía hicimos esa selección. Y hay un contraste tremendo, ¿no? Entonces, en ese momento encontramos el caso de Santiago de Anaya, donde no había ni dirección municipal ni organismo operador, como lo indica la Ley de Aguas Nacionales y la Constitución. O la Constitución primero y la Ley de Aguas Nacionales y la estatal. Bueno, y entonces, si no existe esta figura centralizada para organizar el abasto y distribución de agua, ¿quién lo hace? Pues son puros comités autónomos. ¿Y por qué y desde cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo qué normativa? ¿Bajo qué normativa? El siguiente punto es cardonal en el municipio. Entonces se tiene un organismo operador que funciona solamente en la cabecera municipal y 2 localidades. El resto es pura autogestión. Tenemos el caso de San Salvador. En San Salvador tenemos las 3 figuras para el manejo. Se tiene un organismo operador descentralizado del municipio, se tiene una comisión municipal del agua potable y se tienen comités de usuarios. Entonces esto resalta la diversidad del Valle del Mezquital, aunque todos estos 3, 4 municipios son parte del Valle del Mezquital, son parte de la cultura otomí, pues hay respuestas distintas. Sí, absolutamente. Entonces el otro es Ajacuba. El Ajacuba es donde casi todos los pueblos, pero también Ajacuba tiene muy pocas localidades, si no me equivoco 9 o 12, ¿no? Comparadas con los otros que tienen muchísimas, ¿no? Y lo primero que salta es este contraste. Municipios donde hay una ausencia total, valga la redundancia, de la autoridad municipal, y son las comunidades autoorganizadas o los usuarios de estos sistemas los que se encargan. Y no solo eso, hay intentos, hay forcejeo, ¿no? Por si se municipaliza, si no se municipaliza, ventajas, desventajas. Entonces, otra vez, ¿por qué insistir en la pequeña escala? Porque todo pareciera que el modelo oficial para manejar las aguas en este país, el abasto de agua doméstica, es pensado en las ciudades. Entonces sí, Suez, Iberdrola, grandes empresas, Aguas de Saltillo, en Puebla, la misma Ciudad de México, en Monterrey. Entonces, son concesionarias mundiales que hacen o la facturación, o el suministro, o el mantenimiento, o de algo se encargan. Entonces, pareciera que así está pensado a nivel nacional. Dices, bueno, pero no todo México son grandes ciudades. ¿Y cómo se pensó el modelo para los pequeños centros de población? Como se dice en el texto, en la discusión teórica del texto, hay veces que resulta costoso poner aparatos burocráticos, es decir, regidos por una cadena de mando y una serie de tareas, administrar este tipo de sistemas. Y eso los economistas los llaman como economías de escala o economías de aglomeración. Básicamente las economías de escala es ¿cuánto me cuesta a mí agregar un servicio más a un sistema? Entonces la teoría dice que el costo marginal será cada vez menor. Entonces agrego y agrego y agrego. Pero otra vez estamos pensando en ciudades. Pensemos en el Alto Mezquital. Poblados, localidades dispersos a kilómetros. Y la otra son las economías de aglomeración. Si yo pongo sistemas dispersos a una administración central, también nos dice que ello va a contribuir a un manejo financiero más eficiente, en términos estrictos. Y este caso es el que tenemos en Ajacuba. El organismo operador de Ajacuba maneja 3 sistemas dispersos y, como se dice en el texto, ese manejo descentralizado oculta eficiencias
y oculta ineficiencias. Al momento de desagregar a los sistemas con su personal empleado y todo lo que incurren, hay unos que son ineficientes. Pasa un poco en San Salvador también. Y pareciera, y de hecho, si los desagregamos así es, que algunos usuarios del sistema A subsidian al sistema B para pagar su administración centralizada. Otro punto es qué tan eficientes son, ¿sí? Casi la gran mayoría depende de extracción de agua con bombeo. Sí, entonces, eso lo detalla usted bastante bien en el libro, sí. Entonces, la propuesta es, por un lado, es ese tipo de tecnología, con sus implicaciones que tiene. Entonces, este tipo tecnológico, más este tipo organizativo para el manejo, ¿a qué nos lleva? Es el único, ¿no? O al menos el único reconocido oficialmente. Entonces, aquellos que están de manera no formal o fuera del marco jurídico que se llama legal, ¿qué ventajas tienen sobre los que sí lo están? Y ahí el trabajo comunitario, las faenas, los cargos honorarios, es decir, yo soy el presidente de un comité o el secretario y lo hago de manera gratuita, eso les da muchísimas ventajas sobre las otras propuestas que tenemos. Entonces, pero no se repite y no es igual en todos los municipios, ¿no? Entonces, sí, aún en esta zona que parecía ser, y como usted dice, es culturalmente distinta, entonces tenemos esta multitud de respuestas. Ese es por un lado, ¿no? Y a lo otro que decía, metodológicamente, ¿no? O sea, metodológicamente, ¿qué nos dan los casos? Y con sus relaciones con la teoría, ¿no? Bueno, pues que esta parte que no está reconocida por no estar de manera explícita en la legislación nacional, como si lo está en el caso chileno, en el caso boliviano y una buena parte en general del caso andino, donde se reconocen estos pequeños sistemas, nosotros no los tenemos. Entonces, ¿cuál sería una buena sinergia para estos sistemas? Pues el reconocimiento, ¿no? Sí. Y en el texto se dice que tenemos ya casi 100 años desde que el Estado tomó para sí una de estas funciones, el dotar de agua, ¿no? Y se han hecho programas, planes, y como dijo, y no está resuelto el problema. No, si vemos las estadísticas, según las noticias actuales, además, en el país, sí. Sí. En las grandes ciudades y en las zonas rurales siguen muchas viviendas sin agua entubada. Ese es por un lado del modelo. Quizás habría que pensar otro modelo y no interconectados por sistemas de tubería en red. Esto me da pauta para opinar lo siguiente. Estos trabajos que la universidad aporta no son simplemente para consumo académico, desarrollo intelectual, suma de conocimientos y que se queden encerrados, sino justamente los investigadores y científicos, como en el caso de usted, aportan materiales para que sean también consultados por aquellos que toman decisiones políticas, que diseñan políticas públicas. Yo siempre he insistido en que estos trabajos que aportan nuestros profesores investigadores deben ser leídos desde luego por los pares de ellos, por sus colegas, deben ser leídos por sus alumnos, por cualquier lector interesado, pero fundamentalmente deben ser leídos, deben ser consumidos por los políticos que toman decisiones. Los espacios de políticos, los espacios de gobierno deben ocuparse de esto. Usted nos está advirtiendo algo muy interesante y nos lo ejemplifica. Basta leer el libro y de verdad, doctor, estimula el deseo de ir a conocer estos lugares y cómo se manejan, porque además son contrastantes
por la diferencia en cantidad de agua que tienen entre Ajacuba y Santiago de Anayat, que están a unos cuantos kilómetros, tenemos definitivamente una diferencia de abastecimiento de agua por propia naturaleza extraordinario. Doctor, una última recomendación le pediría a usted, así de manera muy breve, el tiempo se nos va reduciendo, pero de manera muy breve, ¿por qué nos recomendaría usted a nosotros que estamos interesados en la vida del pueblo hidalguense, por qué nos recomendaría leer su libro? Bueno, básicamente encontramos una parte que a partir de 1980-90 se decía, ¿no? México se está convirtiendo en un país rural. Bueno, eso es una verdad a medias. Uh-huh. Y la otra, porque ya decíamos, ¿no? Llevamos 100 años de política pública, de horas hombre, dedicadas a intentar, si no resolver, paliar este problema del acceso al agua. Uh-huh. Y este texto nos regresa a la autogestión, sí, al manejo de la gente, y nos regresa a la comunidad, a esa forma primaria de base organizacional, primitiva al Estado y a otras formas de organización, ¿no? Entonces, nos regresa a repensar a este nivel de toma de decisiones, de gobierno, de control, poder, como usted decía, en general, de organización social. ¿Qué nos pueden aportar todavía en el siglo XXI, en el México contemporáneo, estas formas de organizar, de organización que claro tenemos que sí. en nuestro México? Una interesante aportación, doctor. De verdad, me despertó mucho interés y creo que se lo va a despertar a muchos de los interesados en que esta entidad federativa cobre fuerza y explote de mejor manera sus capacidades. Doctor Emanuel Galindo Escamilla, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación para esta entrevista y desde luego lo felicitamos y le agradecemos que enriquezca el fondo editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con su libro Burocracia o Autogestión, que vuelvo nuevamente a mostrar aquí. Si alguien está interesado en leerlo en estos tiempos de pandemia y de encierro, puede escribir a www.libreriacaracter.com, la librería de la universidad nuestra, y escriba, allí le van a orientar respecto a cómo puede adquirir este libro, se lo envían por mensajería, desde luego con todas los días que ahorita las mensajerías están pidiendo de paciencia, porque pues es un servicio que está apoyando en estos tiempos de confinamiento. Pero de verdad un libro interesante, un trabajo de antropología muy rico, un método que vale la pena conocer. Le agradecemos muchísimo y esperamos el siguiente libro para seguir platicando de estos temas tan interesantes. Gracias, doctor Galindo. Gracias. Gracias a usted. A usted que nos escucha, que nos sigue en cada presentación editorial de este fondo de la universidad, pues le agradecemos que nos acompañe y lo invitamos para la próxima emisión de esta serie. Le agradecemos a Wendy Hernández de la Dirección de Ediciones y Publicaciones por la grabación y la edición de esta entrevista. Esto es Editorialmente, soy Marcial Guerrero y lo esperamos en la próxima ocasión. Hasta luego.